video anterior del tema de la Asunción, hablamos de la Asunción de Enoc. Ahí vimos cómo surgió la tradición de los asumidos, cuando un hombre, viviendo en medio de una generación perversa, decidió caminar de regreso a Dios. Esa fe que sus contemporáneos parecía que habían olvidado, le permitió ser trasladado al paraíso. El segundo caso de asunción que hablaremos ocurre con otro hombre que vivía en medio de una generación en la cual el mal estaba generalizado, el reino del norte, también conocido como Israel. Este reino estaba compuesto por las 10 tribus del norte, mientras que las 2 tribus del sur eran llamadas solamente Judá. Esto porque tras la muerte del rey Salomón, las 10 tribus del norte le dieron la espalda a la dinastía de David y Salomón y a su hijo Roboam y se organizaron bajo una nueva monarquía, siguiendo a Jeroboam. Políticamente, el reino del norte era más próspero que Judá, aunque también duró mucho menos tiempo. Pero el precio para lograr esta prosperidad fue hacer múltiples alianzas con los pueblos que estaban alrededor de su territorio, conducta que su Dios expresamente les había prohibido. Esto significó que el culto a Yahvé se distorsionó por completo. Entonces la monarquía del norte fue decayendo cada vez más y más y más. Sin embargo, Dios no se quedó callado en medio de tanta decadencia, sino que levantó profetas para que hicieran que el pueblo y la monarquía regresaran a su camino, al camino de Dios. Pero la confusión del pueblo era demasiada. El mensaje que la monarquía enviaba con sus acciones no le permitía al pueblo discernir cuál era el camino correcto. Parte de la debacle social del reino del norte fue su inestabilidad política. A diferencia del reino del sur, que se mantuvo fiel a la casa de David, el norte cambió constantemente de dinastías. Y en la cuarta dinastía, la de Omri, llegó el infame Acab. Este rey fue probablemente el peor del reino del norte. Y como parte de las alianzas políticas que había hecho, se casó con Jezabel, también la infame Jezabel, la hija del rey de Sidón. Esto lo llevó no solo a adorar a Baal, sino que también le construyó un templo a Baal y le hizo una imagen gigantesca de la diosa Asera. Pero la palabra vino a Elías. Y si quieres saber un poco más de la palabra, te invito a ver el video que voy a dejar aquí arriba. Y comenzó una gran lucha de poder. Por un lado estaba Elías representando a Yahvé. Él pensaba que era el único que guardaba la adoración a Yahvé en su tiempo y pareciera que era el único que se enfrentaba a la casa del rey. Pero más tarde veremos que Yahvé había preservado a miles que no se habían corrompido. Del lado del dios de los sidonios de Baal, habían cientos de profetas que activamente los representaban en la tierra. Y estaba también la misma reina de Israel, Jezabel. No podemos perderle perspectiva que estos profetas hablaban en nombre de Baal, de modo que ellos pensaban que Baal los escuchaba y que le iba a responder. De no ser así, ¿por qué iban a arriesgar su vida ante la posibilidad de que el Dios de Elías sí contestara? En esta escena, lo que en realidad se estaba disputando era qué Dios era el más poderoso. Se disputaba qué Dios podía callar al otro para que este otro no respondiera. Y Elías le provocó una gran golpiza al culto de Baal cuando Yahvé envió fuego, mientras que los profetas de Baal no lograron ninguna respuesta de su Dios. Baal había sido silenciado por Yahvé. Al final, Elías exterminó a todos los profetas de Baal. Sin embargo, gran parte de Israel no volvió su corazón a Yahvé y permanecieron desviados. Pero Yahvé no solo habló a Elías sobre su remanente, sino que también le mostró quién se iba a convertir en su discípulo, en su sucesor. Y este fue Eliseo. Elías encontró a Eliseo arando la tierra con 12 yuntas de bueyes y él mismo estaba dirigiendo desde la última yunta. Una imagen del remanente en Israel y cómo Eliseo estaría dirigiendo a este remanente. Y Eliseo aceptó el llamado de Elías y lo siguió convirtiéndose en su discípulo.
Tras grandes eventos milagrosos de los que Eliseo había sido testigo, llegó el momento de la partida de Elías. Mientras caminaban, se encontraron frente al río Jordán y Elías golpeó el agua con su manto y el agua se dividió. Este detalle es súper importante porque muestra que el mismo poder que estaba con Moisés estaba ahora con Elías. Otro detalle relacionado con Moisés es que Moisés supo cuándo sería el tiempo de su muerte. Es interesante porque también podemos entender en el texto que tanto Elías como Eliseo sabían que Elías se iba a ir, aunque el texto no dice cómo fue que se enteraron. Y mientras ellos estaban conversando, un carro de fuego tirado por caballos de fuego se interpuso entre ellos y los separó. Y entonces un torbellino levantó a Elías al cielo hasta que desapareció de la vista de Eliseo. Elías había sido asumido. Si comparamos las experiencias de Elías con las de Enoc, veremos los siguientes puntos. Número 1. Al igual que Enoc vivió en medio de una generación perversa y se distinguió por su fe, Elías no tuvo miedo en enfrentarse al mismísimo rey, sino que denunció el pecado, aún sabiendo las consecuencias que tendría. Número 2. Los dos, Elías y Enoc, fueron trasladados al cielo en vida, así que no hubieron muerte. Número 3. Al igual que Enoc fue profeta en su tiempo, Elías también fue un profeta en su tiempo. Número 4. Enoc subió al cielo en un carro del Espíritu y un carro de fuego se interpuso entre Elías y Eliseo para que Elías fuera elevado al cielo en un torbellino. Pero esto no se acaba aquí. Hay otro detalle de vital importancia en el relato de Elías, pero ahora en el Nuevo Testamento, y sucede en el monte de la Transfiguración. Habían pasado 6 días desde que Jesús había predicho su muerte y se llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte muy alto. Allí la cara de Jesús fue transformada en un rostro brillante y lo mismo ocurrió con su ropa. Sin embargo, Jesús no estaba solo. Allí junto a Jesús aparecieron Moisés y Elías. Pero es más interesante que los discípulos no parecieron sorprenderse por la aparición de Moisés y Elías. Por el contrario, Pedro propuso hacer una carpa, hacer 3 carpas, una carpa para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías, para que se quedaran ahí. Así que en este monte, Elías reapareció por un corto periodo de tiempo y habló directamente con Jesús. Y parece como si hubieran tenido algún tipo de familiaridad mientras conversaban. Pero un momento, ¿y qué pasa con Moisés? ¿Qué hace Moisés en el monte de la Transfiguración? En el próximo video hablaremos de la asunción de Moisés, así que quédense pendientes.